El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Madeleine McCann, una niña que desapareció hace 13 años, de la cual no se ha tenido información de qué pudo haber sucedido hasta hoy. Después de 13 años se tiene un principal sospechoso sobre el asesinato. Se han manejado diversas hipótesis, dentro de las cuales está el hecho de que pudo haber sido vendida a la mafia. Se habla de que en la zona había prostitución infantil, se habla de un hombre que pudo haber sido acusado de pedofilia, un vecino de la zona. Por otro lado, se maneja el hecho de que había muchos pozos en la zona donde se pudo haber tirado el cuerpo de la niña. Por otro lado está el hecho de que sus padres son médicos y que constantemente utilizaban un fármaco que los ayudaba a dormir. Así que básicamente se les pudo haber salido la situación de las manos y la niña pudo fallecer producto de un error. Estas son las hipótesis que se han manejado durante 13 años. Pero hoy finalmente se tiene un supuesto acusado, el cual es Christian B. Es un hombre alemán, el que en la actualidad se encuentra preso por el acoso sexual hacia una mujer, el abuso sexual de hecho hacia una mujer en la misma zona de Praia da Luz para la fecha en la que Madeleine desaparece. Es por eso que la policía considera de que él pudo haber sido el autor de este terrible crimen. Durante estos 13 años sus padres han manejado el hecho de que la niña ha sido secuestrada, más no que la niña haya sido asesinada. Inclusive la hipótesis que manejaba la policía de Portugal siempre se sostuvo el hecho de que la niña podía estar desaparecida, más no muerta, pues puesto que no se encontró sangre, puesto que en ningún momento se ha encontrado un cadáver después de tantos años buscándola. La niña simplemente desapareció, no se ha conseguido nada. Pero ahora la policía de Inglaterra dice: asumimos el hecho de que Madeleine está muerta. No hay un cadáver, ciertamente, pero cuando la policía dice asumimos el hecho de que la niña está muerta, es porque de alguna u otra manera esto debe ser así, o deben tener información que los esté llevando a suponer que esto es así. Vamos a hablar un poquito qué fue lo que pasó durante estos 13 años en este caso. En primera instancia, cuando la niña desaparece, los padres notifican a la policía llega tiempo después, casi 2 horas después, a una escena del crimen que estaba totalmente movida. En el momento habían personas en el área. Básicamente no se pudo procesar esta escena como un crimen. Por otro lado está el hecho de que las leyes de Portugal dicen que cuando una persona desaparece no se considera un crimen, o sea, tú estás en tu derecho de desaparecer. El asunto es que estamos hablando de una niña de 3 años, desaparecer a los 3 años es un problema. Por eso se decide llamar a lo que vendría siendo el FBI en Portugal, que es la policía judicial. La persona que está al cargo de la investigación había sido alguien que tenía un currículum perfecto, una historia perfecta durante más de 30 años. Esto es lo que se maneja. Por otro lado está el hecho de que posteriormente se dan cuenta de que no todo era tan perfecto como pensaban. Este hombre había manipulado pruebas y había manipulado situaciones para conseguir una respuesta en un caso que hubo años anteriores con una niña más o menos similar a lo que sucedió con Madeleine. En este caso inclusive se culpó a la madre y al tío, que es el hermano de la mamá, por haber picado y metido en un congelador a esta niña, que creo que tenía 6 años más o menos. Era una niña, era un menor. Posteriormente se dieron cuenta en otras entrevistas de que esto no había sido así, sino que este hombre los había obligado a los padres o a la madre y a su tío a decir esto, lo que llevó a que este hombre fuese destituido en el tiempo en el que se estaba procesando todo este asunto con Madeleine. Inclusive este hombre llega a sacar un libro muy famoso
en el que se lucra económicamente sobre Madeleine. El título es algo como La verdad tras la desaparición de Madeleine, una cosa así. El hecho es que él intentaba lucrarse sobre esta investigación, dando información, cosas que supuestamente no habían salido a la luz pública, pero por el otro lado está el hecho de que la prensa dice que mucha de la información que ellos manejaron en el momento había sido manipulada por la policía de Portugal. Por eso en un momento se acusó a Robert Murat, que era una persona que estaba cerca del área, se le estaba acusando de pedofilia y que él pudo haber raptado a la niña, lo cual posteriormente se demostró que no había sido así, que él no tenía nada que ver en el caso, que simplemente él dominaba el idioma. Estamos hablando de que estaban en Portugal y los McCann son británicos, entonces él quería ayudar en este asunto. Por otro lado, es importante destacar de que los asesinos siempre quieren el total control de la situación. Vamos a hablar un poquito de por qué se acusa a Robert Murat sobre este hecho. El caso es que él preguntaba mucho a la prensa, le preguntaba mucho a la policía qué era lo que estaba sucediendo, quería como empaparse sobre la situación, y si algo nos ha enseñado la historia es el hecho de que los asesinos tienen la particularidad de que necesitan total control de las situaciones, y hay algo dentro de su patología que los llama a estar donde está la víctima. Bien sea volver a los sitios donde asesinaron a sus víctimas, bien sea tener lo que ellos llaman trofeos, que son prendas o cosas de sus víctimas. Muchas veces se han visto casos donde ellos ayudan a la policía, porque obviamente mientras tú más ayudes, menos posibilidades hay de que piensen de que fuiste tú. Si tú estás colaborando, no tiene ningún sentido de que tú hayas sido quien asesinó a la persona. Esto ha pasado, esto lo ha demostrado la historia. Por otro lado, tenemos ese afán de querer, tener la situación en sus manos, y es lo que se sospechaba de Robert Murat. El caso es que todas estas supuestas pruebas que tenían fueron desmentidas. Él no tenía nada que ver en este asunto, él simplemente quería colaborar con esta terrible situación. Por otro lado, tenemos que la policía acusa a los padres, dice que se les pudo haber salido de las manos la situación de que ellos medicaban a sus hijos para que durmieran mejor, porque no tenía ningún sentido que hubiesen dejado a los niños durante horas durmiendo. La policía habla de cuando ellos llegan al sitio, los niños seguían durmiendo, los otros dos hermanos que tenían alrededor de año y medio. ¿Cómo es posible que si hay gente caminando, todo movido, los niños sigan durmiendo? La mamá chequeaba constantemente su respiración para ver si estaban bien. Entonces se habla de que pudieron haber sido partícipes del asesinato de esta niña. Tiene mucho sentido si lo miras desde el lado de se les pudo haber salido la situación de control. Por otro lado, se les han hecho exámenes psicológicos a los otros niños y se ha demostrado de que ellos no han recibido ningún maltrato de parte de los padres, así que no tiene ningún sentido que los padres hayan sido los que asesinaron a Madeleine. Por otro lado, está el hecho de que una de las compañeras de Kate y de Jerry afirmó que alrededor de las 9:15 de la noche de ese fatídico jueves, cuando ella se dirigía a chequear a sus hijos, vio a un hombre caminando con una niña en brazos que tenía más o menos la edad de Madeleine y más o menos las características de Madeleine. Obviamente en el momento que sucede, para ella no tiene mayor relevancia porque podía ser otro padre más. El caso es que ella le notifica a la policía y le da características a la policía sobre este hombre y la descripción de lo que ella había visto, a pesar de que no vio el rostro de este sujeto, pero sí vio características físicas. Ella le describe a la policía este hombre y el retrato hablado es nefasto, es sencillamente un huevo con pelo, así fue descrito por muchos, porque básicamente era eso, pues así que en parte la policía no hizo su trabajo como tenía que ser, o no se buscaron a la mejor persona para hacer esto. Por otro lado, tenemos
que a los 6 días de que fue notificada la desaparición de Madeleine es cuando se empiezan a chequear las fronteras, se empiezan a hacer chequeos, controles, puestos de control para vehículos en la frontera. De la frontera tú podías pasar de un país a otro en menos de una hora. No tiene ningún sentido de que esto se haya hecho o se haya puesto en vigencia 6 días después. Si tuviste 6 días para sacar a una niña, básicamente 2 horas la pudieron haber sacado del lugar, en caso tal de que se manejara la hipótesis de que había sido una trata de blancas, de que había sido prostitución infantil. Simplemente la pudieron haber pasado a otro país, como ya se había investigado anteriormente otros casos donde había sucedido esta misma situación, desaparición de niños, y se presumía que estaban en una red de prostitución para menores. Inclusive hay una periodista que habla de que la red de prostitución de menores en el área es una cosa grandísima, y que la mayoría de estos pedófilos buscan características específicas, y las características específicas pueden ser: querían una niña de 3 años rubia, y Madeleine era una niña de 3 años rubia, muy linda, así que esta hipótesis también se puede manejar muy fácilmente. En el caso de Christian, se habla de que este hombre, que cumplía más o menos con las características de la descripción que se les dio en el supuesto retrato hablado, él cumple con esas características. Era una persona que dominaba el idioma inglés. Por otro lado, vivía en el área, pero vivía en la playa. Pues, se habla de que tenía una camioneta, que es la que actualmente se está buscando, que si la gente conoce o tiene información al respecto, por favor notifiquen a la policía para tratar de esclarecer un poquito el caso, pues puesto que todavía pueden haber restos de ADN. Los ADN trascienden muchísimo. Puede haber simplemente una partícula de cabello en una de las endijas de la camioneta, así que se le está pidiendo por favor a la población en general que si tiene información sobre este vehículo o otro vehículo que también pertenecía a Christian, era un Jaguar negro. Inclusive se dan imágenes de estos 2 autos, se da un número de teléfono para ver si la gente tiene información en función de tratar de esclarecer el caso. Lo que es bastante particular de esto es que la policía británica ya descartó el hecho de que fuese un secuestro. Ya se habla del asesinato de Madeleine. ¿Por qué se tiene esta información? No lo sabemos, todavía no se ha dado información suficiente a la prensa, simplemente son pocas las cosas que se han dicho sobre este hombre en específico. Lo que se sabe es que está preso en Alemania desde hace unos años atrás por el abuso sexual de una mujer en Praia da Luz, en la misma zona, para la misma época. Así que fue juzgado y está encarcelado. Se habla de que uno de sus compañeros de celda escuchó hablar sobre el caso de Madeleine de boca de Christian, donde él asumía que él había sido el asesino. Mi conclusión es: los McCain no asesinaron a la niña. Para mí pudo haber sido este hombre. Creo más en el hecho de que este hombre, quien tiene un pasado de abuso sexual, quien para la zona se había metido en algunas habitaciones de este resort, si tenía acusaciones para la fecha, si ha sido juzgado por algo que sucedió en la misma línea de tiempo, en el mismo lugar, es bastante probable que sea así. A pesar de que la prensa no tiene mucha información al respecto, pues es algo nuevo, es algo de días, algo que acaba de salir. Por otro lado, la policía no te informa totalmente qué es lo que sucede, pues hasta no tener las cosas como son. Aparte, por el otro lado, pues se le está pidiendo a la población de que colaboren con información de los vehículos y de las cosas. Me imagino que como para tener más seguridad de que esto fue así. Como les dije, mi opinión es: los McCain no fueron. Tuvo que haber sido una tercera persona. Creo más incluso en el hecho de que pudo haber sido una trata de blancas. Creo más en el hecho de prostitución infantil. Creo más en el hecho de la pedofilia. Creo más
que estas cosas hubiesen sucedido, porque ya el área te señalaba que esto pasaba con relativa regularidad, así que pudo haber sucedido. Por el otro lado está el hecho de que la policía, obviamente esto es una zona totalmente turística, le ocultan a la población el hecho de que esto puede suceder, pues vender un sitio perfecto para tus vacaciones que incluya, pueden raptar a tus hijos, no creo que sea la mejor opción para los padres. Así que yo creo en otro tipo de teorías. Lo importante es que exista un final. Espero que aparezca Madeleine, pero si no aparece viva, creo que lo ideal sería que apareciera, así sea rastros de un cuerpo o algo así. Es lamentable porque es una niña, o fue una niña de tan solo 3 años y que ahorita tendría alrededor de 15, 16 años. Pero todos necesitan un final. Los McCain necesitan un final, unas respuestas a lo que sucedió. Creo que todo el colectivo en general necesitamos una respuesta de qué fue lo que sucedió, qué ha pasado. Ha sido una situación muy terrible durante 13 años y todos queremos respuestas. Por supuesto, queremos un culpable. Es una necesidad que tenemos como seres humanos. Así que si este hombre, Christian B., fue el culpable o es el culpable, espero que salga a la luz. Si no fue Christian B., espero que este asesino cometa un error, como todos. Todos cometen errores.